Muy buenos días a todos. Qué alegría estar conectados este 25 de noviembre del 2023. Estamos aquí súper entusiasmados con la posibilidad de seguir aportando día a día con el regalo de aprender sobre píldoras para cultivar nuestra salud. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito para mí y es el de la paciencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de paciencia, tenemos que empezar a reconocer esas emociones, ¿sí? Que están ahí inmersas cuando no tenemos el control. Hablar de paciencia es pensarnos en nosotros. Entonces, ¿alguna vez hemos estado impacientes? Yo creo que todos en algún momento hemos explorado esas sensaciones de querer soltar cosas, de querer, como me decía alguna paciente, quiero tirar la toalla, no quiero más, no soporto más. Y entonces desde ahí vamos a generar hoy una serie de pildoritas para reconocer cómo funciona nuestro cerebro y podamos manejar la paciencia, cómo funciona nuestra vida social y poder reconocer cómo mejorar la paciencia. De esta manera, entonces, podemos hablar que la liberación de ciertos neurotransmisores nos va a permitir a nosotros sentirnos mejor. Para eso, ¿qué hemos encontrado? Ay, creo que yo no he aparecido. Acá, acá y acá. Listo, ahora sí me veo. Buenos días a todos que no me habían visto. Entonces, para pensar en esa paciencia, que es esa conexión con la calma, tenemos que entender que nuestro cerebro genera una serie de neurotransmisores para permitirnos a nosotros generar ese control muscular. Por ejemplo, cuando uno está en una piscina y quiere flotar, necesita poner su cuerpo distensionado, relajado, las piernas. Cuando uno se va dando cuenta, el profesor en las prácticas de natación le dice, uy, tiene las piernas tensas, y entonces empiezan a bajar. ¿Mm? Todo lo que esté tenso se tiende a conectar con el piso. Entonces, nosotros tenemos que reconocer cómo desde las prácticas tan sencillas como la manera como tenemos nuestro cuerpo, nuestra postura, cuando nosotros respiramos, la manera como manejamos el equilibrio, va a reflejar una calma en nosotros. Yo observo bastante y entonces uno llega y dice, bueno, si solamente tenso las piernas, ¿qué pasa? ¿Sí? Si llego a tensar la cabeza, ¿sí? Aquí uno de los elementos es empezar a ser conscientes de nuestra corporalidad. Si nosotros trabajamos recursos de conciencia, vamos a tener una mejora en nuestras posibilidades y nuestras capacidades de estar con nosotros y de relacionarnos con los demás. Yo les voy a contar aquí un poquito acerca de mi historia. Mi hijo menor, mmm, no sé por qué, pero desde bebé le tenía pánico al agua. Entonces uno lo llevaba a algún lugar donde una piscina, un lago, un río. Y él, si le caía una gota, lloraba. Entonces a mí me empezó a inquietar mucho. Yo trabajaba en esa época con muchos adolescentes y las prácticas en orientación profesional siempre hacíamos el final con una salida en un lugar donde ellos pudieran tomar sus talleres y luego iban a la piscina y yo veía cómo molestaban y fastidiaban a esos chicos, los que no sabían nadar. Entonces ellos generaban muchísima ansiedad por estar en el grupo, se retiraban, se aislaban, tocaba ir a buscarlos, porque esa falta de habilidad para nadar hacía que tuvieran miedo y los otros, en vez de generar ese conocimiento, lo que buscaban era mirar lo que uno no tenía para exponerlo a eso. Entonces yo dije, no, para mí es importante que él empiece a nadar, que mi hijo lo logre.
Empecé a los 2 años y lo llevé a cursos de natación y duré 4 meses en donde solamente yo estaba con él en mis piernas y metía yo mis pies, él estaba en mi regazo y pasaba el profesor con un juguetico, ¿sí? Y entonces cada vez que el profesor pasaba, le mostraba el juguete. Luego le iba tocando los pies, íbamos haciendo digamos que un acercamiento para generar esa tranquilidad y que lograra poder meterse. Mi hijo poco a poco, o sea, se demoró mucho más que la mayoría, pero logró ser clavadista, ¿sí? Ser selección Colombia, estuvo en torneos internacionales en México, que son muy fuertes, en Perú también, y también fue parte del equipo de canotaje de la selección Bogotá, participó en torneos nacionales. Entonces, para mí, esto es una muestra de paciencia, porque la paciencia no solo es con nosotros, sino también es con nosotros. Es reconocer sus ritmos, es empezar a entender cómo yo, desde mi calma, puedo llamar a la calma del otro, puedo ayudarle a que el otro logre cosas. A veces uno en el estudio es como, pero ¿por qué no aprende? Siéntese, haga esto, es que yo ya le he dicho, y desde esa intención nosotros jalonamos, pero jalonamos con tensión. Y esa tensión hace que se genere como una cuerda en donde cualquier tipo de presión, ¡pum!, la rompe. Entonces, desde eso es muy, muy, muy importante la postura en la conciencia. En la foto yo les quiero mostrar ahí un ejemplo en donde ellos, para mantenerse en el kayak, cada vez que les van disminuyendo al inicio, inician en un kayak que se llama tipo banana, que es muy gordito, ¿sí? Pero luego tienen que ir disminuyéndolo. Para poder remar, ¿sí?, lo que hay que hacer es primero mantener la calma. Y para eso los procesos de respiración son muy importantes. Aprovecho aquí de una vez que veo conectado a Lucho. Lucho es el papá de Mariana, una de las compañeritas de mi hijo de clavados. Y me acuerdo mucho de Marianita porque ella también tenía muchos nervios para hacer los saltos cada vez que tenían que subir a otra altura de 3, 5, 7 metros. Ellos tenían mucho miedo, pero utilizamos técnicas, me acuerdo con Mariana, de respiración y de hacer un proceso no abrupto, sino con paciencia. Y sabíamos que, por ejemplo, digamos, el torneo iba a ser en octubre. Entonces nosotros desde marzo íbamos generando un paso a paso para que ellos lograran generar ese buen desempeño. Entonces retomo acá. La respiración es importante, pero la respiración con visualización. Cuando yo llego y respiro y tomo conciencia de que mi respiración sea abdominal, que sea profunda, que sea calmada, que logre ser un poco más larga la inspiración que la expiración, entonces yo voy a involucrar ahí un proceso de visualización. ¿Y qué voy a visualizar? Por ejemplo, si yo necesito trabajar con un equipo de trabajo, soy líder en una empresa, entonces yo voy a tomar aire en 5 segundos, lo mantengo en 4 y lo suelto en 3. Lo hago 3 veces y mientras estoy haciendo eso, voy a ver todo mi equipo de trabajo haciendo escucha activa, haciendo preguntas de manera clara, siendo un proceso coherente y con sinergia entre los diferentes miembros del grupo, pero siempre voy a visualizar. No solo es respirar, no solo es generar conciencia, sino visualizar a esas personas o eso que yo quiero lograr. Si la calma la quiero conmigo, si por ejemplo a mí me genera mucha ansiedad hacer un proyecto, entonces yo me voy a visualizar, por ejemplo, ahorita tengo unas pacientes que están sacando obras musicales y dicen, no, es que no me fluye. Entonces el ejercicio es visualizarse ya tocando,
¿sí? Y haciendo como el ejercicio del aplauso final, donde hay esa ovación de los demás. Entonces vamos a reconocer que generar esa conciencia es poder tener esa conexión con la calma, con esa atención presente y la visualización del logro que yo quiero alcanzar. Otro de los elementos que es muy bonito es empezar a reconocer el cambio de perspectiva. Nosotros aprendemos una manera de pensar, ¿sí? Entonces, una manera como juzgamos a los otros y nos juzgamos. Entonces, es rápido, rápido, pero es que no está haciendo nada. Entonces, si yo veo a alguien acostado, entonces yo le puedo decir a esa persona como, es que usted no hace nada, ¿qué le pasa? Entonces, es una perspectiva en donde si yo descanso, estoy perdiendo el tiempo. Si yo voy lento, dejo de ser productivo. Entonces, para eso, hacer ejercicios pequeñitos y de estos como, por ejemplo, encontrar palabras, frases. Aquí en este ejercicio hay un refrán. Entonces, les voy a dar un minutito a ver quién logra encontrar el refrán. Sí, buenos días, Angelita. Empieza el tiempo desde ya. Listo, perfecto. Bueno, ¿quién encontró el refrán? Ayúdenme aquí, Ángela, Irma, Lucho, Leonor, Eddie. De pronto si estás con alguno de tus hijos, Julieta, si está con su esposo, cuéntenme a ver quién encontró el refrán. ¿Mm? Si no encontramos el refrán, encontraron palabras que se puedan formar, alcanzaron a formar palabras, alcanzaron a formar frases. Aquí algo que es muy interesante cuando estamos hablando del cambio de perspectiva es utilizar recursos para hacer otra cosa. Entonces acá Eddie encontró la paciencia. Muy bien. Ajá. Es cambiar la perspectiva. Entonces uno utiliza, por ejemplo, siempre las sílabas de la misma manera. Y si después de hacer este ejercicio yo llego y empiezo a leer al revés, es decir, en esta, por ejemplo, no leo es, sino sé, no leo in, sino ni, ¿sí? No leo, a ver, aquí, Nier también hacía parte. Entonces, la, sino al. Entonces, generar, cogen ustedes un texto y toman palabras o sílabas, o sea, yo les digo a mis estudiantes, a mis participantes de talleres, que cojan en un párrafo 9 palabras y de esas 9 palabras vamos a conjugar oraciones diferentes a las que están en el texto, pero al inicio todo sale como en la misma perspectiva. Y después les digo, bueno, y si cogemos de esas palabras sílabas y las tomamos al revés, eso hace un ejercicio de flexibilidad cognitiva y esa es una función ejecutiva que ayuda digamos, al logro de metas. Cuando yo flexibilizo mi manera de pensar, aumento mi proceso de creatividad, de innovación, y eso a mí me permite en lo cotidiano tomar decisiones de manera diferente, salir del molde para de repente encontrar procesos en calma, o sea, cultivando mi pensamiento lento para poder hacer cosas diferentes. Todos a veces queremos cambiar cosas en la vida y resultamos sin quererlo repitiendo los mismos patrones.
Entonces, para eso hay otro ejercicio que está relacionado con la observación. Cuando yo llego y encuentro en lo cotidiano elementos en donde paso por alto detalles, yo puedo perder posibilidades y oportunidades. La paciencia y la calma también nos llevan a nosotros a reconocer cosas diferentes. ¿Qué encuentro diferente? ¿Qué camino hay? Entonces, si yo quiero generar un proceso de conexión con una experiencia, en una relación con alguien, es importante observar al otro. Esto pasa mucho en relaciones de pareja, y es que uno en lo cotidiano se saluda, hola, ¿cómo estás? Pero ni siquiera se miran a los ojos, no se dan 30 segunditos para poder conectarse, y hay un ejercicio sencillo, tanto en pareja, en familia, ¿sí? Para hacer, y es hacernos frente a frente y respirar. A veces uno siente tensión. Entonces yo les digo, enmárquenlo en algún juego. Por ejemplo, cuando uno juega serios, ¿sí? A ver quién es el primero que se ríe. Hagan ese pequeño ejercicio. No importa que sus hijos sean grandes, no importa hacerlo con sus papás, con sus hermanos, pero lo interesante es darnos la posibilidad de ver al otro, de observarlo. Cuando uno empieza a observarlo, uno empieza a detallarse de pequeños elementos y uno dice, ah, te sonreíste. Y eso genera conexión. Cuando yo llego y salgo y camino, voy rápido para el trabajo, pero ni siquiera me doy la posibilidad de tallarme el cielo, el sol, las plantas, ¿sí? Yo genero tensión inconsciente. El otro día iba para un lugar trabajando, y entonces cogí una moto. Y bueno, yo sé un poco de seguridad vial, entonces a mí me genera cierta ansiedad andar en moto en Bogotá. Y entonces, claro, el conductor iba un poco arriesgándose, pues, por su edad y todo. Entonces, generé yo tensión. Si yo genero tensión, proyecto tensión. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Yo observé a mi alrededor, ¿sí? Árboles, y en los árboles empecé a detallar, yo me imaginaba duendes, puntas, ¿sí? Porque tienen elementos bueno, como están los arbolitos, unos más redonditos, más rechonchitos, otros en puntas, otros muy disparejos. Entonces, ahí el proceso de observación y de comparación le permite a uno empezar a reconocer elementos de manera más rápida de diferencia en lo cotidiano. A nivel laboral funciona, a nivel académico funciona. Entonces, hacer procesos de observación nos ayuda muchísimo a mantener la calma. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de atención, y es reconocer qué figuras hay en total. Entonces, si las pueden describir ahí en el chat, sería chéverísimo. A ver, ¿qué figuras encontramos? ¿Listo? Perfecto. Entonces, vemos círculos, triángulos, pero vemos triángulos hacia abajo y hacia arriba. Cuadrados, rectángulos, hexágonos, estrellas. Ahora hay que hacer un ejercicio facilísimo, y esto es lo que se hace en los sudokus, que ayuda a mejorar mucho los procesos de observación. Y es que vamos a tomar cada uno de estos cuadrantes, ¿sí? Que está compuesto por 9 cuadraditos, y vamos a buscar en cada uno de ellos cuáles son las figuras que faltan. Entonces, pongo el ejemplo. En este faltaría el hexágono, que está acá, el rectángulo, el rombo, el círculo y la estrella. ¿Qué debo hacer? Acomodarlos de tal manera que no se repita la figura en la fila y no se repita la columna. Entonces, yo sé que aquí falta el hexágono, pero obviamente no lo podría poner en estos dos espacios
porque en esta fila está, y tampoco lo podría poner en esta columna porque aquí está. Entonces me quedan 3 espacios para acomodarlo. Entonces vamos a intentar pensar solamente, escojan uno de los cuadrantes, a ver cómo pueden generar la acomodación de las figuras, ¿sí? Entonces, démonos un minutito para pensarlo, para analizarlo. Muy bien. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa observación, que es esa habilidad para poder reconocer cosas, entonces podemos mirar cómo están nuestros sentidos y a qué le prestamos atención. Cuando estamos hablando de calma, nosotros tenemos que reconocernos a nosotros. ¿Y por qué les pongo este ejercicio? Porque uno también tiene que reconocer el entorno. Si yo solamente tuviera este cuadrante, para mí sería más fácil porque yo puedo poner, listo, puse el hexágono acá, y en donde pongo la estrellita, entonces la estrellita la pongo acá y el rombo lo pongo acá y el rectángulo lo tengo que poner por acá. Entonces, cuando yo empiezo a ver el contexto, es más fácil para mí ubicar y lograr cosas. Resulta que muchas veces nos centramos solamente en lo que nosotros estamos pensando, en lo que nosotros sentimos y en lo que nosotros vemos de los otros. Pero en la calma también hay que empezar a afinar los sentidos, tanto de observar al otro como de escuchar al otro y sentir al otro. El otro día llegué y una de las perritas de casa estaba respirando muy agitada, ¿sí? Entonces uno puede empezar a mirar qué es lo que está sucediendo. Entonces, claro, resulta que por fiestas habían echado pólvora y eso la tenía agitada. Entonces, yo no había estado presente cuando pasó lo de la pólvora, pero cuando yo llegué yo puedo reconocer por su estado físico, por cómo está respirando, su postura, cómo está ella. Si yo llego y veo a mis compañeros de trabajo con posturas así, con posturas en donde uno les nota cansancio, uno puede reconocer si durmieron bien, si tienen situaciones en la vida. Y cuando uno quiere lograr cosas y solamente se fija en, este es el objetivo, vamos a hacer esto, y no logro conectar con los demás, pues termino desgastándome, termino exigiendo. Cuando estoy haciendo terapia familiar, hay algo muy bonito y es que cada uno va expresando lo que piensa, lo que quiere, lo que necesita y lo que no le gusta del otro. Y un tercero, ¿sí? Que sería como ese proceso de observación, me ayuda mucho a empezar a entender, miren, ustedes están uniendo esto y esto. Entonces aquí, en el ejercicio, cuando yo hago este tipo de sudokus, uno dice, ay, eso es muy cognitivo. No, eso nos sirve mucho para la vida, para poder entender cómo conectar con los otros, cómo conectar con las demás personas. Y de esa manera poder generar espacios de relación desde la tranquilidad. Bueno, vamos a ver aquí el reto otra vez con Dianita nos mandó un video y ella quería que lo compartiéramos. A ver, listo. Acá. Bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy compartiendo este video, que es una postura que está trabajando en su
proceso de formación. A ver, acá. Y pis. Ya, listo. Vamos a ver. Me dicen porfa si se ve. Listo, acá está. Muy bien, perfecto. Creo que lo logré. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Listo. Vamos para acá. Muy bien. Listo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí a Dianita, ella siempre nos quiere dar regalos. Hoy está en clase y pues no tiene el tiempo ahorita de conectarse, pero la intención acá es empezar a entender los tiempos y los procesos. La paciencia, la calma está ligada al manejo emocional para que la irritación que puede darse se controle, para que el estrés que puede darse sea controlado, pero sobre todo para que yo pueda reconocer cuáles son esos recursos, ese paso a paso y en ese andar poder lograr cosas. Con la paciencia nosotros vamos a desarrollar habilidades. Ser pacientes no significa ser lentos, ser pacientes no significa no hacer, ser pacientes no significa esperar y quedarme ahí a que me caigan las cosas del cielo, sino que ser paciente significa reconocer en conciencia el momento que estoy viviendo, los recursos que estoy teniendo, qué estoy produciendo en mí y en los otros y cómo puedo interactuar para generar un proceso de avance, ¿sí? De una manera apropiada y sin que las cosas se revienten. Entonces les voy a compartir aquí la frasecita y dice así del día de hoy. Tropiezos, inmensa soledad, caminos con obstáculos, sonrisas perdidas. Cómo duele no cantar. Pero recuerdo que toda herida sana, solo paciencia debo cultivar. Mi alma se remendará, abrigo de confianza, tiempo para cuidarnos y recrearnos con tranquilidad. Privilegio para conectar segundos y años. No mido el tiempo, me dejo llevar para retomar mi camino y profundizar en lo esencial. Entonces, esto es algo muy bello y yo lo digo, ustedes son una muestra también de paciencia. Nuestros padres, entre más paciencia tienen, mejor pueden guiarnos y con mayor sabiduría. Los líderes, los líderes mundiales, los líderes sociales, generar esa paciencia y ese reconocimiento para unirlo con la pasión, con el amor, con las ganas, con la motivación, pues van a ser una mezcla maravillosa para que nosotros podamos cultivar nuestro bienestar. Y por eso fue que decidimos tomar este tema tan importante para cultivar la paciencia, que es un elemento que nos va a llenar a nosotros de bienestar y de gozo. Les agradecemos mucho, pues a nombre de Dianita, que está ahorita en clase, la familia que siempre está súper conectada, la mamá, doña Leonora aquí siempre, sus amigos, doña Irma, la tía, los primos, etcétera, que están ahí, las personas que nos siguen, las personas de mi familia, mis amigos, doña María Elisa, qué rico verla por acá, doña Constanza. Entonces, les damos las gracias por hacer parte de este proyecto tan bonito de cultivarnos, porque somos conscientes de que si cada uno va sembrando, o sea, no sé si han escuchado esa
fábula de lo del colibrí, en donde dicen que hay un incendio en el bosque y entonces todos los animales empiezan a irse, a irse. Y de repente un león ve a un colibrí que va desde el lago y va hacia el incendio. Entonces le llama la atención y le grita. Entonces le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces dice, llevando agua al incendio. Y entonces llega y dice, ¿usted cree que usted va a hacer algo? Sí, usted va a poder apagarlo. Y el colibrí le responde, yo no sé si lo podría apagar o no, pero estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Entonces, que todos generemos ese proceso de sembrar, cultivar en nosotros y en los otros los procesos de bienestar van a hacer que esta sociedad siga transformándose en dicha para que cada vez más corazones estén regocijados y se sientan pues cargados de amor para seguir haciendo cosas y seguir avanzando en bendición. Muchísimas gracias a todos, bendiciones en este fin de semana. Esperamos que este cierre de mes sea fantástico y nos conectaremos el próximo sábado, 7 de la mañana, 30 minuticos de píldoras para el bienestar. Un abracito a todos.